la sesión ordinaria del martes 5 de diciembre, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen en materia de licencias de paternidad que presentaron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género, el cual será enviado al Congreso de la Unión para que los padres accedan a una licencia laboral con goce de sueldo hasta por 45 días naturales. El diputado Orlando Garrido dijo al fundamentar el dictamen que se trata de una forma de romper los estereotipos sobre el papel de la mujer como madre y favorecer una paternidad responsable en el caso de los hombres. Ambas iniciativas buscan combatir los estereotipos de género que presumen que las mujeres deben ser responsables directas de la crianza y cuidado de los recién nacidos, imponiéndoles cargas de trabajo no remunerado que constituyen un obstáculo para su desarrollo socioeconómico y también para su desarrollo profesional en algunos casos. De ahí que esta reforma propone que se tenga como fin el elevar a rango constitucional el derecho de los padres a contar con una licencia de paternidad por 45 días naturales posteriores al nacimiento o adopción de sus hijos, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos adquiridos por la relación que tengan en su trabajo. Al razonar su voto, la diputada Marta Ávila habló de los derechos de las familias y de la igualdad sustantiva en la tarea de los cuidados. El dictamen que se pone a nuestra consideración el día de hoy representa un gran avance respecto a los derechos de las familias y sobre todo un paso muy importante en materia de igualdad sustantiva en las tareas de cuidado. También fue aprobado por el Pleno del Congreso un dictamen que reforma la fracción segunda y recorre las subsecuentes del artículo 17 de la Ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTIQ de la capital del país. Esto en materia de derecho a una gestión menstrual digna para las personas trans y de género no binario. Al fundamentar el dictamen que presentó la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Marisela Zúñiga Cerón destacó que este instrumento legislativo fue elaborado con perspectiva de derechos humanos y de género para impulsar acciones afirmativas en favor de las personas trans y pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. La Comisión de Derechos Humanos de este Congreso pone a consideración del Pleno el presente dictamen que tiene por objeto atribuir a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social establecer programas de acciones que promuevan la gestión menstrual para las personas LGBTI en igualdad de condiciones y oportunidades con el resto de la población menstruante de la Ciudad de México. Y al razonar su voto, la diputada Gabriela Quiroga respaldó el dictamen, pero dijo que es necesario poner sobre la mesa un tema importante para las niñas, las adolescentes y las personas menstruantes de esta ciudad. Hablar de gestión menstrual se hace necesario, pero me parece que es más importante y contundente hablar sobre la educación menstrual. Por supuesto que acompaño con mi voto a favor este dictamen. Y durante la sesión también fue aprobada la licencia definitiva del alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se autoriza la licencia definitiva del maestro Santiago Taboada Cortina como alcalde en Benito Juárez, misma que surtió efectos a partir de las 0 horas del sábado 2 de diciembre del presente año. Por otra parte, el diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales presentó una iniciativa para reformar el artículo 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en materia de captación de agua pluvial. Esto de cara al crecimiento del consumo de este líquido en la Ciudad de México. En términos lisos y llanos, con la reforma a este artículo buscamos que todas las construcciones en la Ciudad de México, forzosa y obligatoriamente, deberán contar con estas ecotecnias, deberán contar con captadores de agua de lluvia para que se puedan llevar a cabo.
Más adelante, la diputada Andrea Vicenteño Barrientos presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes, la Ley de Vivienda, ambas de la Ciudad de México, así como el Código Civil para el Distrito Federal en materia del derecho de los jóvenes a la vivienda, que de acuerdo con la legisladora no debe ser un privilegio, sino un derecho humano al alcance de todas y todos los jóvenes. Cada día las propiedades son más caras, mientras que los salarios de la mayoría de los jóvenes son insuficientes. Debido a estas razones, resulta muy complejo poder salir de la casa de los padres y con ello dar inicio a una etapa de desarrollo personal, así como una forma o un patrimonio propio. Por ello es necesario establecer en la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes y la Ley de la Vivienda, ambas de la Ciudad de México, el compromiso que tiene el gobierno de nuestra ciudad para crear los esquemas de arrendamiento, compra y venta y cualquier otra figura que se requiera para que la población juvenil acceda a estos derechos fundamentales. Y al subir a tribuna, la diputada Maxta Iraíz González presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para que se reformen el artículo 96 y el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la elección directa de los integrantes del Poder Judicial. Esto como parte de un debate que, según la legisladora, debe abrirse para impedir que la justicia responda a intereses políticos. Es así como en la presente iniciativa se propone reformar el artículo 96 y el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, además de las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, sean electos de manera directa en los términos que disponga la ley electoral. La justicia no debería conocer de afiliaciones políticas, parentescos o intereses. La balanza debe estar equilibrada, pues no se debe inclinar por unos pesos o por un cargo. Al final, todos los nombramientos terminan, pero lo que perdura es la honra con la que ejerzamos nuestros cargos con responsabilidad. Y el diputado Gerardo Villanueva Albarrán presentó una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones, también de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, esto con el fin de otorgar mayores recursos al financiamiento de vivienda de interés social en esta capital, donde estimaciones del INEGI reportan un déficit de más de 800,000 unidades habitacionales. Es por ello que la iniciativa que vengo a exponer propone cambios a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, a fin de que el 90% del presupuesto que el INVI destina a sus programas sea asignado directamente al programa de vivienda en conjunto, lo que permitiría, de acuerdo al presupuesto 2023, una asignación de 3,100 millones de pesos, que permitirían otorgar un estimado anual de 4,700 financiamientos para vivienda nueva terminada, en promedio, en lugar y desde luego mucho más elevada la cantidad de beneficiarios que los 2,200 actuales. Y en el apartado de proposiciones, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la proposición que presentó la diputada Guadalupe Barrón Hernández a fin de exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios y a las 16 alcaldías para que junto con el Instituto de las Personas con Discapacidad realicen las adecuaciones necesarias en parques y jardines públicos para adaptarlos al pleno disfrute de las personas con discapacidad en la capital del país. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Secretaría del Medio Ambiente, a las alcaldías y al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México para que, de manera coordinada, de acuerdo con su suficiencia presupuestal, capacidad, material y de recursos humanos, realicen las adecuaciones necesarias en parques y jardines públicos con el fin de adaptarlos para el pleno uso y disfrute de las personas
con discapacidad. Y el Congreso de la Ciudad aprobó también una proposición presentada por el diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, con base en la cual se llamó a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, a fin de que instruya al menos a 6 psicólogos de la dependencia a su cargo para certificarlos en el uso y operación del proyecto Antenas a fin de procurar la justicia en niñas, niños y adolescentes de la capital, víctimas crecientes de delitos que muchas veces quedan invisibilizados. Someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente lluvia resolución única. Esta soberanía solicita respetuosamente a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy, que en el ámbito de sus competencias y atribuciones imparta sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que por lo menos 6 psicólogos de la dependencia a su cargo sean certificados en el uso y la operación del proyecto Antenas, a fin de procurar justicia para las niñas, niños y adolescentes de la capital. De esta forma concluyó el martes 5 de diciembre la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México en el recinto de Donceles.